Buenos días. Este sí va. Vamos a empezar ya las jornadas. Manuel Hernández Pedreño, como tenéis en el programa, es profesor de la Universidad de Murcia y dirige el Observatorio de Exclusión Social. Y yo creo que nos va a hacer un pórtico a la jornada muy interesante. Su idea, según me ha dicho, es hacer una exposición de tipo medio, ¿no? No diremos breve, de tipo medio. Y luego reservar un tiempo importante para el debate. O sea que os dejo aquí. Y sobre todo, pues felicitar no solo a la Biblioteca Regional, sino... Vamos a poner esto bien. Presentación... No solo a la Biblioteca Regional por la iniciativa, sino a todos los socios, colaboradores que ha conseguido implicar a Navat, a la Caja Murcia, al propio Ministerio, al SEF. Y también decir que, bueno, no es el entorno habitual donde se suele hablar sobre pobreza y exclusión social, ¿no? Generalmente lo hacemos en congresos donde tenemos, pues, congresos, jornadas, donde tenemos trabajadores sociales, sociólogos, economistas, y es un entorno distinto. Y quiero decir que me alegra bastante y creo que hay mucho que hacer y que la crisis es cosa de todos, no solo de economistas, sociólogos, trabajadores sociales. Y evidentemente, como ya han dicho todos los que han presentado la jornada, las bibliotecas tienen mucho que hacer porque, como vamos a ver, intentaré exponer un poco ahora cómo está la situación de la pobreza y la exclusión social en España, en la región de Murcia, en la Unión Europea. Evidentemente, el nivel cultural, el nivel educativo, la información, la brecha digital, que ya se ha comentado anteriormente, todo eso son factores que pueden ser de protección frente a la exclusión social o de riesgo si se carece de esos factores, ¿no? Y evidentemente creo que las bibliotecas tienen bastante, o pueden hacer y están haciendo ya, como nos han contado en la presentación, actividades a favor de mejorar la situación de la crisis actual. Bien. Bueno, aquí tenemos un poco los contenidos de los que os voy a hablar y paso directamente a un esquema más claro de los contenidos. Os voy a hablar de la pobreza y de la exclusión social. Son dos conceptos distintos, aunque están bastante unidos. Vamos a ver cuándo se deja de hablar menos de pobreza y más de exclusión social, que es un concepto más reciente, más nuevo. Y vamos a ver también, evidentemente, la pobreza y la exclusión social tienen que ver con el estado del bienestar, con las políticas sociales, ¿no? Y también veremos que la pobreza y la exclusión social no son aspectos nuevos, es decir, el que ahora veremos en algunas imágenes, voy a empezar con algunas imágenes, la pobreza y la exclusión no son actuales, no son de la crisis financiera del 2008 y el 2009. Ya tenemos pobres y excluidos en España y en la región de Murcia y en Europa antes, sobre todo a partir de la crisis de los años 70, ¿no? Bueno, vamos a ver los diferentes niveles de políticas europeos, nacionales y regionales. He visto que entre los alumnos y ponentes hay bastantes de otras comunidades autónomas, con lo cual vamos a ver datos de otras regiones y de otros países, ¿no? Y sobre todo, pues nada, insistir en la idea de que, a pesar de, incluso en los años de vacas gordas, antes del 2008, ya había pobreza y exclusión. Evidentemente, ahora se ha recrudecido la situación. Bueno, algunos datos para empezar, ¿no? Para ubicarnos. En España, uno de cada 5 personas es pobre. En la región de Murcia, más, 1 de cada 4. Algunos colectivos más afectados, generalmente uno de los más afectados que salen en todas las estadísticas son las mujeres mayores. Cada vez más mujeres mayores son las que tienen más tasas de pobreza, mayores problemas de dependencia física, de soledad. Más fotos que nos ubican. A pesar del boom de la vivienda, el boom inmobiliario de hace unos años, pues la exclusión residencial, el chabolismo, las casas ocupadas han venido en aumento, y no solo ahora por la crisis, que ha aumentado bastante, como vamos a ver luego, sino también en ese boom que estábamos hace unos años, ¿no? ¿Qué hacemos a veces, o bastante, en las sociedades desarrolladas? Porque vamos a hablar sobre todo de pobreza y exclusión en países desarrollados, no en países del tercer mundo. En estas sociedades desarrolladas, y estas fotos son mías, pues tendemos a ocultar la exclusión y la pobreza, pues por ejemplo en los cajeros automáticos, como todos sabéis, cada vez puedes entrar menos a las entidades, el cajero es exterior, ¿para qué? Pues para evitar que tenga otros usos.
También lo hacemos con los bancos. Si os fijáis, ya la imagen de alguien durmiendo en un banco es cada vez menos posible, porque la mayoría de bancos que estamos colocando en nuestro mobiliario urbano pues están fraccionados, divididos o incluso a veces separados, individuales y uno enfrente de otro. Pensamos que lo que se busca en parte es que no nos gusta esa imagen, que es lo que nosotros generamos, ¿no? Bien, voy a empezar por el principio. El principio es que me gustaría contar un poco pues el origen, qué es eso del estado del bienestar. El estado del bienestar es un proyecto básicamente europeo que nace después de la Segunda Guerra Mundial y que pues se basa en las nuevas constituciones que se elaboran después de la Segunda Guerra y que se basan en un principio que desarrolló Marshall, que era el de ciudadanía, la nueva ciudadanía, es decir, los derechos a los que van a tener pues acceso los ciudadanos de un país, ¿no? Bien, a través de políticas keynesianas, es decir, de intervención activa del Estado, pues los Estados en sus constituciones se comprometen a ofrecer a sus ciudadanos unos servicios mínimos y a actuar activamente en políticas de empleo, por ejemplo, generando empleo, como está pasando ahora mismo, empleo público, con infraestructuras. Bien, importante, el señor Beveridge, Lord Beveridge, fue el primero que hizo un informe y donde detalló claramente qué es eso del estado del bienestar, era inglés, y que debería, básicamente lo que hacía era definir un sistema de protección social que debe contener, ¿no? Sanidad, educación, servicios sociales, eso fue lo que definió y es un referente, ¿no? Bien, una clasificación, la más aceptada, la más utilizada. Los países europeos empiezan a implantar sus estados del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. España no. Estamos en una dictadura y, evidentemente, un estado del bienestar exige un estado de derecho, democrático, y nos faltaba algún principio para poder tener estado del bienestar, ¿no? Bueno, según Spin-Andersen, de los más conocidos y de las clasificaciones más rigurosas, clasifica a los modelos que se implantan a partir de los años 50 en tres tipos. El modelo liberal es el modelo norteamericano por excelencia y que todos conocemos, es donde se fomenta lo privado, se fomenta la mercadización que define Spin-Andersen. ¿Qué es eso de la mercadización? Pues que se hace competir lo privado entre sí. Todos sabemos por las películas norteamericanas que los americanos del norte, pues según el seguro que paguen, tienen acceso a unas operaciones o no. ¿De acuerdo? Por tanto, se compite entre lo privado. En el lado opuesto estaría el modelo socialdemócrata, el referido nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, que son pues el opuesto, es decir, donde se fomenta sobre todo lo público y donde pues las garantías van referidas a la mayoría de la población, al margen, como hace el tercer tipo, que sería el conservador, que se fija más en cuánto cotizas. Según el estatus laboral que tú tengas, es decir, ingenieros, médicos tendrán un estatus social y un acceso a unas prestaciones sociales y obreros del metal o de la construcción tendrán otras prestaciones. Por tanto, es un sistema que se le llama conservador. Es un sistema, ahí tenemos algunos países, aunque vamos a ver que luego han ido evolucionando. Y bueno, ese sistema conservador pues se le critica que lo que tiende es a fijar las distancias sociales porque no permite, como el socialdemócrata, pues que todos tengan acceso por igual a las prestaciones al margen de su trabajo o de su condición según género, ciudadanía, nacionalidad, etcétera, ¿no? Bueno, Spin-Andersen hace un trabajo muy riguroso en los años 90 clasificando a los principales países que tienen implantado estado del bienestar, España no está, y hace un índice de desmercadización. Ya sé que la palabra suena rara, pero simplemente el índice ese lo que intenta decir es qué servicios y productos no tienen precio en el mercado. Es decir, el dato de Suecia es que el 39,1% de los productos y servicios que consumen los suecos no tiene precio porque los proporciona el Estado. En el extremo opuesto está Estados Unidos, que solamente tiene un 13,8% de Estados Unidos y también Australia, Nueva Zelanda, Canadá, que tienen pues un porcentaje muchísimo más bajo de productos que no tienen precio porque los oferta el Estado gratis, ¿no? Por ejemplo, pues en España nadie sabe lo que cuesta una operación de apéndice, ni si las jeringuillas o el alcohol sube, eso no nos afecta a nuestra sanidad.
individualmente. ¿Por qué? Porque no se transfiere a nosotros ese precio. En ese sentido, España tendría un modelo más socialdemócrata.